Vamos a partir entonces saludando a la diputada Sandón, que está hoy día cumpliendo un nuevo... Entrando una nueva década. Una Eso, nueva década. muy bien, felicidades y que sea súper exitoso, Nona. Muchas gracias, Erika. El acta de la sesión número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 3736 del Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes, señor Israel Castro, de fecha 4 de diciembre, en respuesta al oficio número 18 sobre la solicitud de información utilizada para la licitación de los trabajos de conservación Butacas Estadio Nacional, envían adjunto un informe realizado en conjunto por los departamentos de Infraestructura y Abastecimiento del Instituto Nacional de Deportes sobre la materia consultada. Asimismo, adjuntan las carpetas con antecedentes de las licitaciones, las que se pueden descargar en el link que está publicado en la cuenta. En segundo lugar, oficio número 3155 del subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Borcardo, enviado a la Dirección Nacional del Trabajo de fecha 29 de noviembre, mediante el cual solicita a dicha entidad analizar el caso referido en oficio número 16 de esta comisión y remitir informe a esta subsecretaría con el fin de dar respuesta a la brevedad posible. En tercer lugar, correo de la ex ministra del Deporte, señora Paulín Cantor, de fecha 7 de diciembre, mediante el cual solicita reagendar su participación para la próxima sesión a realizarse el miércoles 20 de diciembre, debido a que este miércoles 13 debe participar en un seminario de la Universidad de Chile. En cuarto lugar, correo del jefe de gabinete de la Contraloría, señor Tomás McKenney, de fecha 7 de diciembre, mediante el cual expusa la asistencia al Contralor General, señor Jorge Bermúdez, comunicando que por razones de agenda el Contralor no puede asistir a la sesión del día de hoy, debido a que será su última semana en el ejercicio del cargo. Quinto lugar, correo del director general del Consejo para la Transparencia, señor David Ibaceta, de fecha 8 de diciembre, mediante el cual envía adjunto oficio número E 2202, enviado a la Corporación Santiago 2023 con fecha 31 de enero, comprometido en la sesión número 5, que evacúa pronunciamiento y determina la sujeción a la Ley de Transparencia de la Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y finalmente un oficio del director ejecutivo de la corporación, señor Harold May Nichols, de fecha 30 de noviembre, por el cual solicita antecedentes adicionales para dar respuesta al oficio número 17. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidenta. Diputado Celi y después diputado Sandón. Sí, Presidenta, sobre la respuesta del Contralor, yo deduzco entonces que no, ya no viene, ¿no? No, termina el 15 de semana. Ya, entonces nos quedamos sin informe del Contralor. Sí, lamentable. Claro. Eso. Sí, Gracias. lamentablemente nos encontramos con esta información que para nosotros era muy relevante tener al Contralor en esta comisión especial investigadora. De todas maneras, yo propongo que enviemos la invitación al Contralor subrogante para la próxima sesión, o Contralora, quien sea, para la próxima sesión. Sería muy importante tenerla, porque este mandato está prácticamente terminando, pero de hecho hoy día tengo que solicitar a esta comisión la prórroga. Le voy a dar la palabra al diputado Sandón y después voy a tomar el acuerdo. Diputado Sandón. Sí, no, era sobre lo mismo, sobre el Contralor. No sé, el tablet van a mandar oficio, preguntas, cosas así en caso de que el subrogante no quisiera venir, pero es importantísimo que tengamos la información de ellos. Así que en la misma línea lo que quería plantear. Muchas gracias, diputado Sandón. Entonces vamos a tomar el acuerdo para enviar nuevamente la invitación y exactamente. Y dentro de la cuenta también el señor May Nichols en el último punto solicitaba más antecedentes respecto de un oficio que se le envió, entonces bueno, mientras buscamos la información, de todas maneras le pido a la secretaría que le haga llegar la información que está solicitando.
Sí, Presidenta, por su intermedio, se trata de la solicitud que remitimos respecto de una denuncia que circuló en los medios de comunicación relativa a la contratación de personas extranjeras. Si mal no recuerdo, solo Los contratos. entonces, Sí. nosotros solamente comunicamos lo que usted nos solicitó. Ellos piden mayor información respecto del medio de comunicación o a cualquier otro antecedente que les permita poder dar respuesta a ese... Porque es algo bien genérico. Dice, denuncia que circuló en medios de comunicación relativos a la contratación de personas extranjeras presuntamente sin su documentación para estar en el país para desarrollar labores de limpieza en el interior del Parque Nacional durante el desarrollo al menos de los Juegos Panamericanos. Ese es el oficio que nosotros enviamos. Ok, yo voy a buscar la información del medio, creo que salió en EMOL esa noticia y se la voy a hacer llegar a ustedes, a la Secretaría. Yo lamentablemente no puedo revelar el nombre de la persona que se contactó con nosotros para entregar la información. Todos sabemos por qué, o podemos deducir por qué. Pero voy a hacer entrega después de la nota. De todas maneras, eso también fue enviado a la Dirección del Trabajo, porque... Ok. Bueno, yo lo voy a hacer llegar entonces. Bueno, tengo que solicitarle a la comisión una prórroga por 15 días. Nosotros cuando comenzamos esta comisión especial investigadora nos encontramos con 2 sesiones en las que no pudimos, o una, no recuerdo, no pudimos sesionar por la ley de presupuesto y hubo otra una semana distrital. Por lo tanto, nos quedan invitados. De hecho, la próxima semana a esta comisión va a asistir el señor Juan Cristóbal Guarelo. Ya está confirmado y esperamos también la presencia del Contralor o Contralora subrogante. Así que quiero solicitarle a esta comisión la prórroga para 15 días más para poder extender. Sí, de acuerdo. ¿Hay acuerdo? Sí. Sí. De acuerdo, Presidenta. Ok, Sí, no hay problema. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, Cristina. respecto del oficio que requiere mayor información, lo que están solicitando dice, ¿qué denuncia en específico circuló en los medios de comunicación? En ese sentido, le solicitamos copia de la noticia en particular o link de la misma, que nos redirija directamente a esta y en la cual se detallen los hechos expuestos en el oficio número 17 de la Comisión Especial Investigadora. Lo anterior para dilucidar con certeza todo aquello antecedentes relevantes para solicitar información al proveedor de limpieza y verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de respuesta al oficio de la referencia. Eso teniendo en consideración que la Corporación Santiago 2023 contrató a una empresa para la provisión de los servicios de limpieza. Muchas gracias. Quedamos atentos Sí, entonces. yo le voy a hacer llegar la noticia, pero yo recuerdo que salió en EMOL, si no, lo voy a buscar y se lo voy a hacer llegar. Bueno, vamos a pasar entonces a la orden del día porque ya tenemos ya a los invitados que están esperando en la plataforma. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Para tales efectos se encuentran invitados y asisten de forma telemática la exministra del Deporte, señora Cecilia Pérez Jara, y el gerente técnico de la empresa 5M, señor Rodrigo Eizaguirre Jarpa. Vamos a darle de inmediato entonces la palabra a la señora Cecilia Pérez, quien ya está ahí en pantalla. Muy bienvenida, doña Cecilia. Le damos la palabra de inmediato y muchas gracias por asistir a esta comisión. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, la saludo a usted y a todas las diputadas y diputados que pertenecen, que integran y que están presentes en esta comisión investigadora. Encantada de poder haber sido invitada y poder colaborar en todo lo que esta comisión estime para poder dilucidar el objetivo que ustedes tienen al haberse conformado. Parto, Presidenta, si así lo estima, con algunos antecedentes de contexto en lo que dice relación con los recursos de la realización de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, y esto relacionado con las rendiciones y con el informe final de Contraloría, si así lo estima pertinente, para posteriormente hablar de la infraestructura deportiva que tuvimos nosotros como mandato, y así lo señalamos a partir del 2020, dejar en procesos de ejecución para la posterior administración o
preguntas que ustedes me quieran realizar. Yo feliz de poder hacer lo que ustedes estimen. Sí, muchas gracias, señora Cecilia. Yo prefiero que nos ponga un poco en contexto respecto de cómo comienza este trabajo una vez que usted asume en el ministerio y que va relacionado también con la relación que hubo con la Corporación Santiago 2023 con miras hacia la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y después yo voy a abrir la ronda de preguntas para los señores y señoras diputadas para poder realizar preguntas. Encantada. Para poder llegar al año y al mes en que me incorporo como ministra del Deporte y particularmente también como presidenta de la Corporación Santiago 2023 de los Juegos Panamericanos, me quiero ir un poquito más atrás, presidenta, para poder poner en contexto de que este mandato para poder realizar el evento deportivo en las Américas más importantes anterior a unos Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos, en este caso París 2024, comienza el 4 de noviembre del 2017, donde concurre Panam Sport, por una parte en la República de Chile, representada por el Ministerio del Deporte y la Intendencia de la región metropolitana, en ese minuto, de Santiago, y por otra parte el Comité Olímpico de Chile, donde firman un contrato en la ciudad sede para realizar estos Juegos Panamericanos el año 2023. En virtud de este contrato con la ciudad sede, el Estado de Chile se compromete a la planeación, a la organización, al financiamiento y a la preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Para ello se debió conformar un comité organizador que bajo la legislación chilena, a diferencia de lo que pueden ser otros países, tiene la calidad de corporación de derecho privado, con una mixtura que es muy importante para que después se entienda por qué tomamos, bajo la dirección mía como ministra del Deporte, la decisión en términos de la fiscalización por parte de la Contraloría, que si bien es una corporación de derecho privado, con personalidad jurídica, con patrimonio, comillas, propio, la mayor cantidad de recursos que este tipo de corporaciones, y así se vio en Santiago 2014 con los Juegos Sudamericanos, posteriormente en el 2017 con los Panamericanos de la Juventud, ¿no es cierto?, con los Juegos de la Juventud, y este año con Santiago 2023, la mayor cantidad de recursos que administra finalmente este tipo de corporaciones son recursos públicos, y por lo tanto recursos de todos los chilenos. Esta corporación es administrada por un directorio que, entre otros, componen el ministro del Deporte o la ministra del Deporte en su minuto en calidad de presidente, integrado también posterior a el término del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, se integra el gobernador de la región metropolitana, el presidente del Comité Olímpico y designados por estas distintas autoridades. Existe un director ejecutivo o directora ejecutiva, como ya lo hubo el año pasado, que es de exclusiva confianza del directorio, y señalan los estatutos de la corporación que los directores y el director ejecutivo son solidariamente responsables de los perjuicios generados en el desempeño de sus cargos. Con la finalidad, y un poco retomando lo que les señalaba, con la finalidad de asegurar un adecuado y rápido proceso de rendición, de transparencia y de fiscalización, el 6 de abril del 2020 yo me incorporo como presidenta de la Corporación Santiago 2023 en diciembre del 2019, asumiendo el cargo de ministra a finales de octubre del 2019. El 6 de abril del año 2020, como autoridades, como directorio de la corporación y también como Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deporte, firmamos un convenio de colaboración con la Contraloría General de la República, en virtud del cual la Corporación Santiago 2023 se transformó en la primera entidad privada que recibe recursos públicos en utilizar el sistema de rendición electrónico de cuentas, SISREC,
sistema que usan todos los servicios públicos y que es provisto y administrado por la propia Contraloría General. Esto es, para que las rendiciones desde la corporación al IND estuvieran en línea con la Contraloría General de la República, cosa que la Contraloría pudiese revisar, auditar, cuando estimara conveniente, y no necesariamente al final del proceso de cierre de la corporación. Es de público conocimiento que la Contraloría realizó una auditoría al IND con respecto a los recursos de fondos públicos transferidos a la Corporación Santiago 2023 desde el año 2018 hasta principios, si mal no recuerdo, de este año. Y con respecto a esto puedo decir lo siguiente, lo que compete a mí, a la dirección que yo tuve como ministra del Deporte. Un poco de contexto. Con fecha 12 de mayo de este año, del presente año, la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, la 1, a través de su unidad auditora 1, emitió el informe final número 151 del 2023, con el resultado de su auditoría a los recursos públicos transferidos en virtud de los convenios suscritos entre el Instituto Nacional de Deporte y la Corporación Juegos Panamericanos Santiago 2023. Dicha auditoría dio cuenta de una serie de retrasos en el proceso de rendiciones a través de la plataforma CISREC al 16 de enero del 2023. Entre otras materias, la auditoría dio cuenta de las siguientes situaciones. En nuestra administración se realizaron 3 transferencias de recursos desde el Instituto Nacional de Deporte a la Corporación por un monto total de 16.467.567.381 pesos para los años 2020 y 2021. De dicho total, la Corporación rindió al Instituto Nacional de Deporte 16.455.398.477 pesos, lo que corresponde a un 99,8% de los recursos transferidos desde el IND a la Corporación. El informe establece que existe un retraso de parte del IND en la aprobación de rendiciones relacionadas a la primera cuota del año 2021, la que se encuentra rendida por la Corporación en un 99,9%. Sin embargo, de esta solo se habían aprobado por parte del IND a esa fecha 422.392.575 pesos, lo que representa un 6,5% de dicho total. Insisto que esta información es la que viene literalmente expresada en el informe final de Contraloría. Por su parte, lo que respecta a la administración bajo el actual gobierno, el informe final de la Contraloría estableció que en el año 2022 fueron transferidos un total de 49.978.285.000 pesos. De dicho total a esta fecha, la Corporación rindió al IND 18.285.849.733 pesos, lo que corresponde a un 36,5% del total transferido, sin que existan montos aprobados por el IND. En relación a los retrasos en la aprobación de rendiciones del año 2021, el propio IND señaló que esto se debía, en parte, así lo respondió en la respuesta al preinforme final de la Contraloría, a variaciones introducidas en la forma de rendir en la plataforma CISREC, sin que existieran cuestionamientos al uso de los fondos, siendo a su entender objeciones completamente subsanables. Lo anterior se ve reflejado en el hecho que desde la publicación del informe final de Contraloría fueron aprobados por el IND fondos por un total de 1.329.234.385 pesos correspondientes a la cuota número 1 del año 2021. Sin perjuicio de lo señalado por la Contraloría en su informe, corresponde hacer presente que el año 2019 a la fecha, el IND ha transferido fondos públicos a la Corporación por un total de 282.484.533.659 pesos, divididos en 7 giros
sustentados en sus resoluciones respectivas. De dicho total, los años 2019 y 2020 se encuentran totalmente rendidos y aprobados en un 100% por parte del IND, lo que representa montos por 5.021.320.278 pesos y 6.148.196.000 pesos respectivamente. En lo que se refiere al año 2021, se realizaron 2 transferencias, las que al 22 de noviembre del 2023 tienen el siguiente detalle de rendición. La cuota 1, de fecha 1 de enero del 2022, por un monto total de 6.453.565.000 pesos, rendido en un 100%, y que presenta un total aprobado por parte del IND de 1.751.626.960 pesos, lo que corresponde a un 27,1%, sin cambios desde el 6 de junio del 2023, fecha en que se hizo público el informe de Contraloría. La cuota número 2, de fecha 5 de noviembre del 2022, por un monto total de 3.885.806.381 pesos, rendido en un 100%, y que presenta un total aprobado de 3.354.824.210 pesos, lo que corresponde a un 86,3%, monto que no ha sufrido cambios en el último mes y sin cambios desde el 6 de junio del 2023, en que se hizo público el informe de Contraloría. Creo que no me corresponde, aun cuando es público, señalar cuál ha sido finalmente la rendición y la aprobación de los dineros en el actual, del presupuesto entregado en el actual gobierno. Lo que sí uno puede señalar, Presidenta, que yéndonos un poco a la pregunta que se hace habitual en términos de el presupuesto estimado que nosotros establecimos para realizar los Juegos, sin contar la construcción de la Villa Panamericana para Panamericana, Presidenta, y a través suyo, diputados y diputadas de la Comisión, porque eso fue responsabilidad y estuvo en la ley de presupuesto y la planificación y el instrumento finalmente de realizarlo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros actuamos como un ente colaborador en las especificaciones más bien técnicas deportivas que nos pedía tanto Panam Sport como APC, que es el Comité Paralímpico de las Américas, para la habitabilidad y la inclusión y tener infraestructura para personas con discapacidad física. Y por lo tanto me voy al presupuesto que nosotros estimamos el año 2020 para la realización de estos Juegos, que consideraban 2 líneas o 2 pilares fundamentales. Uno, infraestructura deportiva, ya fuese infraestructura deportiva nueva, infraestructura deportiva remodelada en base a los recintos que se construyeron para los sudamericanos y para sudamericanos de Santiago 2014, e infraestructura temporal o overlay, que parte de esa dependía absolutamente, por no decirla toda, de la propia corporación, siendo los equipos del IND, bajo la supervisión de la Jefatura de Infraestructura del Ministerio del Deporte, quien realizó las inversiones, los diseños, las ejecuciones y las licitaciones en infraestructura deportiva en recintos públicos, específicamente en el Parque Estadio Nacional. Estos costos se presupuestaron estimativamente en 507 millones de dólares. De dicho total, 170 millones de dólares fueron considerados en el presupuesto del Instituto Nacional de Deportes para infraestructura y 337 millones de dólares para la Corporación Santiago 2023. Información pública, de acuerdo con entrevista del director nacional del IND actual, don Israel Castro, otorgada al diario El Mercurio de fecha 22 de octubre del 2023, el presupuesto aproximado de gastos para los Juegos Santiago 2023 ascendería a 650 millones de dólares. Esto es 143 millones adicionales. Este mayor costo se explicaría, según su relato, en parte por el gasto adicional del proyecto Parque Deportivo Estadio Nacional, el cual alcanzó
finalmente 190 millones de dólares, según indicó, como les decía, la mencionada autoridad. Destacada en este sentido, también el centro acuático, la obra más costosa de Santiago 2023, cuyo presupuesto contemplaba un gasto cercano a los 24 millones de dólares y que finalmente costó alrededor de 54 millones de dólares. De esto uno debiese comprender, volvemos a decir, de las palabras del director nacional del IND, que efectivamente dentro del presupuesto estimado del 2020, la corporación como por corporación se habría enmarcado efectivamente en un costo de 337 millones de dólares, de los 507 millones de dólares presupuestados estimativamente, y en caso de la infraestructura, esta debiese ser el delta mayor para poder estimar un crecimiento de los 507 millones a los que la autoridad estimó en 650 millones de dólares. Eso en términos de un poco el contexto, un poco también lo que hizo relación con la Contraloría, y solamente terminar señalando, Presidenta, y por su intermedio, diputados, diputadas, que cuando nosotros asumimos la corporación, establecimos en conjunto con el directorio distintos manuales de procedimiento, no solamente partiendo por el convenio único en Chile con la Contraloría General de la República, que apuntaba justamente a la transparencia, a la rendición de recursos públicos en línea, asimilando a la corporación a cualquier servicio público, sino que también aprobamos dentro del directorio, fue un mandato de todos los directores de la corporación, a mí como presidenta, establecer un manual de compliance, de buenas prácticas de gobiernos corporativos, manuales de procedimiento en términos de contrataciones, de bandas salariales, asimismo de licitaciones y de contrataciones a proveedores. Todo eso quedó aprobado y además, por cierto, adoptando el protocolo que previene y sanciona el maltrato, la discriminación, el acoso sexual y el abuso sexual en el ámbito del deporte, y con esto dando también respeto y cumplimiento a la ley que mandataba dicho protocolo. Dejamos establecidas, aprobados e implementados todos estos manuales para poder asegurar lo más posible y como corresponde el buen uso de los recursos públicos, y que esto permitiera además que la fiesta deportiva más grande que nuestro país ha tenido en la historia, como fueron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, fuese realmente un hito maravilloso, como yo creo que el país presenció en toda su amplitud que terminó siendo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, doña Cecilia. Voy a abrir la palabra para preguntas para los diputados, diputadas. Diputada Santibáñez. Muchas gracias, Presidenta. Gusto de saludarla, exministra Cecilia Pérez. Gusto de verla también, tanto tiempo. Solamente preguntar, porque da fechas muy claras y es muy importante y relevante que coincidan, ¿cierto?, los montos con los gastos. Eso siempre se celebra, ¿no? Se puede levantar muy bien eso, pero el tema es en cómo coinciden esas fechas que usted mencionó, para no perdernos, con el avance de las obras. Esa es mi pregunta específica, o cómo se entregan las obras una vez que usted termina su mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Diputado Tapia. Hola, señora Cecilia, gusto de saludarla. Le ve bien el color azul, ¿eh? Comentario. Usted sabe. Por algo será. Por algo será. Ya, a mí el blanco, no importa. Una consulta, bajo su punto de vista, en el tiempo que usted estuvo liderando este proceso, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que se le presentaron hasta que usted entregó el cargo, considerando que en ese tiempo ya se veían retrasos súper significativos?
y de qué manera ustedes dejaron una proyección tanto en los recursos económicos como en la infraestructura de lo que venía hacia adelante. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia, diputada Riquelme y después diputado Giordano. Muy buenos días, gracias presidenta. Saludar a la exministra por su intermedio. Mi pregunta, bueno, se parece mucho a la de mis colegas, ¿verdad? Pero quiero saber, en relación a la Carta Gantt, que imagino que se había presupuestado para la ejecución de las obras, ¿cuál fue el porcentaje de ejecución de cada una de estas obras, de las que recuerda por lo menos, de las más importantes? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución de esas obras al momento de entregar su mandato? ¿Qué se había realizado? ¿Qué era lo que estaba pendiente? Y si eso encuadraba dentro de los plazos de la Carta Gantt que se habían fijado, se había prefijado para esos efectos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Riquelme. Diputado Giordano. Gracias, presidenta. ¿Me escucho bien, verdad? Súper bien. Ya. No, yo voy muy en la línea de lo que acaba de plantear la diputada Riquelme, complementando, porque en la Comisión de Deporte, efectivamente, en varias ocasiones y con mucha preocupación, la Comisión vio que existía, desde el inicio de la gestión del actual gobierno, un retraso en las obras para los Juegos Panamericanos. Y bueno, junto con saludar a la ex ministra Pérez, la consulta que complementa lo que acaba de señalar la diputada Riquelme es si esto además explica la incidencia en el aumento del mayor costo, ¿no?, que ella acaba de señalar en palabras del director del IND respecto de lo que originalmente estaba presupuestado para la construcción de infraestructura, ¿no? Porque efectivamente el retraso, hasta donde se nos ha explicado, generó una serie de medidas. Entonces, me interesa mucho saber que ella pueda explayarse en el estado de ejecución de las obras y si efectivamente para la concreción y en su experiencia también eso explicaría el aumento del costo que se ha señalado. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputado Celis. Gracias. Ya. Buenos días, saludar a doña Cecilia Pérez. A ver, yo quería preguntar lo siguiente. Un tema es que haya un atraso y este puede deberse por el sistema por el cual se licita, que es la propuesta pública. Eso es obviamente más lento. Y yo prefiero que sea más lento mediante un proceso transparente que se apure mediante un procedimiento que a mí me genera muchas dudas, que es el trato directo, que a veces coincide con amistades. Entonces, lo que yo le quería preguntar a la ex ministra Cecilia Pérez, si la regla general durante su mandato fue la propuesta pública, y lo segundo, ¿quién era el que subrogaba en el IND en su época? Son las dos preguntas que me gustaría hacer. Gracias. Muchas gracias, diputado Celi. ¿Alguien más? Yo también tenía varias preguntas en realidad, pero la ex ministra estuvo respondiendo ahí dentro de su intervención, pero sí me quedaron algunas dudas respecto del tema del presupuesto, porque entendí que había un presupuesto inicial en el 2020 de 507 millones de dólares. Sin embargo, vimos que eso, bueno, aumentó, no llegó al doble, pero casi al doble. Tenemos entendido que llegó cerca de los 800 millones de dólares en la organización total de los Juegos. Y se ha dicho aquí que esto fue a causa de la inflación, de la pandemia que tuvimos entre medio, pero la pregunta es si al momento en que usted dejó el Ministerio del Deporte, ¿a cuánto ascendía el total del presupuesto proyectado para el financiamiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos? Y en esa proyección quiero saber si ya estaban contemplados los aumentos de costos producto de la inflación y del COVID-19. Otra pregunta es que si usted tiene conocimiento de que hayan existido algunas obras que luego de terminado su periodo como ministra del Deporte se hayan retrasado o bien que se hayan realizado nuevamente sus licitaciones. Y esta pregunta la hago porque a propósito, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, a propósito de vino el señor Coloma a esta comisión que nos habló respecto de las butacas, en donde hubo licitaciones que después quedaron
desiertas o se anularon, y finalmente él presentaba un presupuesto de 400 millones, que parece que era un poco más de 400 millones de pesos por las butacas para el Estadio Nacional, y finalmente no sé si fue por licitación o por trato directo, pero tenemos entendido que llegó a cerca de los 1.000 millones de pesos el tema de las butacas. Entonces, de repente hay dudas que, por lo menos para nosotros, sería bueno tener claridad de qué pasa cuando se licita algo, después esa licitación se cae y se vuelve a levantar o se entrega por trato directo, como lo mencionó el diputado Celis. Entonces, mi pregunta va en esa dirección. También si nos puede indicar el porcentaje del avance que tenían las licitaciones y las horas al momento en que usted deja la administración, el Ministerio del Deporte, y cuál era la participación de usted como presidenta de la corporación dentro del directorio. ¿Había decisiones que usted debía tomar de manera independiente en su calidad de presidenta? Esas son mis preguntas. Le doy la palabra para que pueda responder. Gracias, diputada. Muchas gracias también. Disculpe, Cecilia, me quedó una pregunta. Sí, es una pregunta que para mí por lo menos es importante. A su juicio, ¿existe algún potencial de conflicto de interés en el sentido de que un organismo que es parte de la Corporación Santiago 2023, en calidad de socio, en este caso el IND, además sea el organismo que fiscalice el adecuado uso de los recursos públicos que previamente se hayan transferido? Le doy la palabra, señora Cecilia. Voy a, Presidenta, si usted me lo permite, voy a contestar más bien las preguntas que fueron distintas a la preocupación que compartieron muchos parlamentarios y parlamentarias con respecto a los avances de obra, las obras de infraestructura, para luego abocarme a eso y poder responder la mayor cantidad. Y por lo mismo voy a partir contestándole al diputado Andrés Celis, que me hizo particularmente dos consultas. Una que si en mi periodo como ministra del Deporte, porque para entender un poco las obras de infraestructura gruesas, si uno pudiese decir así, en recintos públicos, esos recursos esos proyectos las realizó directamente el Instituto Nacional de Deporte, no hubo traspasos de recursos a la corporación. La corporación hubo traspasos de recursos hacia obras de infraestructura, particularmente de overlay. En la época, vuelvo a insistir, mía, no sé si posteriormente hubo cambios, y casi siempre relacionado a que eran a realizarse en recintos privados, no públicos. Por ejemplo, instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico, por ejemplo, no sé, el Gimnasio Municipal Chincohue, vale decir, no de administración directa del Instituto Nacional de Deporte, o por otro lado, no necesariamente públicas. En ese contexto, por su intermedio, presidenta, diputado Andrés Celis, nosotros no tuvimos ni un trato directo en ninguna obra de infraestructura de las que nosotros, desde el año 2020, están las cuentas públicas, están los medios de comunicación, nosotros nos comprometimos a dejar en ejecución, ya sea o ejecutándose o terminada, que fueron 4. Y eso después voy a responder en base a lo que me preguntaba la diputada Marcela, creo que era, si no me equivoco, y la diputada Marisela Santibáñez. Nosotros no hicimos, todos fueron licitaciones, y básicamente, incluido el Parque Deportivo Estadio Nacional, particularmente porque eran montos muy grandes. Yo creo que dificulto que el Instituto Nacional de Deporte alguna vez en la historia haya tenido tanto recurso público para infraestructura deportiva en nuestro país, y bienvenido, en buena hora. Y el único trato directo que existió, diputado Andrés Celis, que no decía relación con las obras, fue a las modificaciones al estudio de las modificaciones del diseño del Parque Deportivo Estadio Nacional, que fue al arquitecto que se ganó el concurso.
vale decir, al arquitecto que se ganó el concurso de diseñar el Parque Deportivo Estadio Nacional, hubo que hacer un trato directo para modificaciones que había que hacer justamente para adaptarse al presupuesto autorizado, proyectado y finalmente autorizado por ley de presupuesto. Todo el resto en las otras obras fueron por licitación. Y a la segunda pregunta del diputado Andrés Celis, en la época que yo dirigí el Ministerio del Deporte, vale decir, finales de octubre del 2019 hasta el 11 de marzo AM del 2021, la directora fue Sofía Rengifo y el director subrogante del IND era el señor Israel Castro, que en ese minuto era el director de Administración y Finanzas, y que hoy día es el director nacional del IND, se ganó el concurso público y así lo designó el presidente de la República. No sé si al diputado le resuelvo su... Sí, muchas gracias. Gracias, diputada Andrés. No, Celis. gracias. A las consultas de la diputada Erika Olivera no alcancé a anotarlas todas, por lo tanto, si falta algo, diputada, usted encantada me interrumpe y me lo señala. En la aprobación de la ley de presupuesto del año 2023, fueron autorizados en la glosa respectiva 96.000 millones de pesos en infraestructura deportiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que en lo que a nosotros respecta, y con esto voy a apalancar un poco parte importante de las consultas que me hicieron los diputados y diputadas que la precedieron en sus consultas, frente a la planificación que nosotros teníamos estimado de presupuesto Carta Gantt en términos de las etapas en que íbamos a ir avanzando para llegar con la infraestructura requerida, en el entendido de que esto era una misión de Estado que traspasó finalmente 3 gobiernos distintos. Nosotros nos comprometimos, tal como lo señalé el año 2020, a dejar en ejecución o terminados, más bien en ejecución, esa fue, después quedó un centro deportivo terminado, 4 proyectos que estaban radicados en el Parque Deportivo Estadio Nacional. Y estos proyectos en ejecución, por un total de 46.107 millones, 46.107.408 pesos, fueron la construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional, que nosotros lo dejamos en ejecución, que la fecha estimada de la finalización de la obra era el primer semestre del 2022. Posteriormente hubo después voy a explicar, también lo preguntaban en las consultas, posteriormente hubo modificaciones al plazo contractual, que fue el 3 de marzo del 2022, con un nuevo plazo de 111 días, estimando entonces el término de la construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional el 22 de junio del 2022 con contrato, o sea, por contrato, tenía que terminar en esa fecha. El avance cuando nosotros nos fuimos del gobierno del Parque Deportivo Estadio Nacional era de 60,74%. La segunda obra que nosotros dejamos, vuelvo a insistir, comprometida y en ejecución, fue la construcción del Polideportivo Centro de Deportes de Contacto en el Estadio Nacional. Esta obra quedó en ejecución con finalización de obra de fecha estimada del segundo semestre del 2022, con un monto total por contrato adjudicado y firmado de 9.914.464 pesos, con un total ejecutado en el avance financiero, cuando nosotros nos fuimos, de 328.719 pesos, con un avance físico en enero del 2022 de un 2%, con un aumento en el plazo contractual
al 25 de agosto del 2022, que era finalmente el plazo estimado para que se entregaran las obras, modificándose a 100 días más, con un nuevo plazo fatal de plazo contractual al 3 de diciembre del 2022. Ese recinto, tal como el Parque Deportivo Estadio Nacional, se quedó en ejecución de obra. El tercer recinto fue la construcción polideportivo del Centro de Entrenamientos Paralímpicos en el Estadio Nacional, que quedó en un estado de ejecución para la fecha estimada de la finalización de la obra para el primer semestre del 2023, con un monto total por contrato de 9.572 pesos, con un total ejecutado en avance financiero de 848.619.000 pesos, un avance físico de las obras de un 13%, con un plazo contractual para ser entregado el 23 de diciembre del 2022 y sin modificaciones de aumento de plazo para las obras. Y finalmente fue la construcción del centro de entrenamiento y competencia, el hockey césped, también en el Estadio Nacional, un proyecto que nosotros lo dejamos en estado de ejecución, con la fecha estimada de la finalización de la obra, el primer semestre del 2022, con un monto total del contrato de 6.621.000 pesos y fracción, con un total ejecutado en el avance financiero en ese minuto a casi 5.000 millones y con un avance físico del 100% para las obras que en definitiva se iban a ocupar en los Juegos mismos. Y con modificaciones, era el 23 de septiembre el primer plazo de entrega del 2021, modificación en el contrato de 129 días para ser entregado el 30 de enero del 2022, cosa que se termina cumpliendo con total de ejecutado del avance financiero y también de contrato, y este recinto fue entregado finalmente terminado. Con respecto al estado de las otras obras, un segundo, eso fueron las 4 obras en ejecución. Nosotros dejamos 3 proyectos en licitación por un monto de 56.654.140 pesos, y que fue la construcción del Centro de Entrenamiento de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos, donde se estimaba en la Carta GAN, luego de la adjudicación y la firma del contrato, para que estuviese terminado a principios del segundo semestre del 2023, con un monto estimado de 19.906.475 pesos. También quedó en licitación el mejoramiento polideportivo Centro Nacional del Tenis o Casa de las Raquetas, que también tenía una fecha estimada de finalización de la obra el segundo semestre, julio-agosto del 2023, con un monto estimado en la licitación de 17.381.517 pesos, y la reposición del Estadio Atlético Mario Recordón del Estadio Nacional, que también quedó en licitación, también con una fecha estimada de finalización de la obra de inicio del segundo semestre del 2023, con un monto estimado para la licitación de 19.366.148 pesos. Cuando yo digo que estos proyectos quedaron en licitación, y todos ustedes por su intermedio, Presidenta, lo entienden así, significa que quedaron subidos al portal con procesos de participación para que se presentaran los oferentes, cumpliendo las distintas términos de referencia, requerimientos económicos, etcétera, con plazo, lo explicaba muy bien, creo que fue el diputado Andrés Celis, que de estos montos no son plazos de licitación cortos, al contrario, muchos de estos superan solamente el proceso mismo hasta la adjudicación y la firma del contrato sobre incluso los 60 días, para después adjudicar, entregar
la obra en terreno y luego empezar a ejecutarse. Tal como está informado, también es de público conocimiento, estos 3 proyectos que estaban en licitación fueron, no sé si retirados, declarados desiertos, no lo sé, porque fueron modificados por el Instituto Nacional de Deporte, cambiando nuevamente las bases de la licitación con nuevos requerimientos y con esto seguramente, y eso es sin duda uno de los elementos de retraso de las obras, aun cuando todas llegaron en buen estado a los mismos juegos, pero puede explicar sin duda un aumento del costo. Estos 3 proyectos, como les digo, no se regieron por la Carta GAN que nosotros habíamos proyectado desde el 2020, fueron bajados de la plataforma, fueron declarados desiertos, lo desconozco. Sí recibieron modificaciones los proyectos y por lo tanto, sin duda, esto provocó un atraso con la fecha estimada de la finalización de obra. Posteriormente, nosotros dejamos en proyectos en formulación DRS, que es responsabilidad social, que debe ser aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, y por un monto proyectado de 16.926.857 pesos, la ampliación del polideportivo Centro Eligirsano en la comuna de San Ramón, la ampliación del polideportivo Centro Eligirsano en la comuna de Lo Espejo, la construcción del polideportivo Centro Eligirsano de La Reina y el mejoramiento del patinódromo La Reina para que fueran estos 4 recintos parte de los recintos donde fuesen las competencias de Santiago 2023, pensando en que tuviesen un sello social y que también los vecinos de distintas comunas de la región metropolitana pudiesen quedar con un legado tremendamente importante en materia deportiva. Finalmente, en ninguno de estos recintos se realizaron los juegos. Y por lo tanto me imagino que no se siguió en la formulación de RS o no hubo ni un tipo de inversión, también lo desconozco para ser justa. Dejamos 3 proyectos en diseño. Señora Cecilia, disculpe, le queda, mire, lo que le voy a pedir es que si nos puede hacer llegar esa información Le puede hacer llegar todo, a encantada. través del correo, porque estamos con el tiempo súper justo, ya tenemos otro invitado y veo a 2 diputados que me están pidiendo la palabra, entonces para poder ir cerrando, le voy a dar antes la palabra a la diputada Santibáñez y al diputado Giordano por si quieren hacer algún punto respecto de lo que se ha dicho. Diputada Santibáñez y después diputado Giordano. Muchas gracias, presidenta, muy breve. A mí me gustaría que entráramos en el detalle porque yo seguí mucho, bueno, desde que usted era, a través suyo, presidenta, desde que usted era ministra, y en esta etapa de que somos gobierno, efectivamente estuve muy cerca del avance de las obras. En el tema del centro acuático, es ahí donde, porque son quizás el centro acuático quizás uno de los que tiene más inversión, que efectivamente fue un orgullo para todos los atletas y para nosotros también no solo como legisladores, sino que para todos los que estamos acá como chilenos y chilenas. En ese sentido, yo recuerdo cuando usted queda 1 año y medio aproximadamente para el comienzo de los Juegos, cuando usted deja su mandato, y yo creo que ahí hay un tema del por qué también se puede aumentar este gasto, y quiero saber en qué condiciones estaba el tema de las obras, porque yo recuerdo que había muy poco avance en el tema, por lo menos del centro acuático, y ahí es donde me quiero detener, porque efectivamente yo vi cómo el tema de la mano de obra se tuvo que duplicar, se jugó a tiempo, contra el tiempo, fue un esfuerzo enorme. Yo estuve hasta con los trabajadores ahí en las obras, entonces creo que ahí podríamos centrarnos de cómo fue el tema, por ejemplo, del centro acuático, que a mí, si tenía este tema de la RS, si me puede entrar, solo eso específicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Giordano. Sí, gracias, presidenta. Son 2 cositas. Una, me gustaría consultarle a la ex ministra, porque estaba viendo algunas entrevistas en prensa y ella señaló en diciembre del 2021 que en marzo del 2022 se iba a entregar el Parque Deportivo Estadio Nacional, que es la obra más grande de la historia de Chile en lo patrimonial, etcétera. Una cuña bastante larga. Y en ese sentido, me gustaría saber en concreto qué ocurre que finalmente en marzo del 2022 no se entrega y tiene que haber este
nuevo plazo para la obra. Y lo segundo es si se puede referir, porque hubo una denuncia en su momento por parte de Anfuchit, ¿no? Que habla sobre el 26 de enero del 2022, entiendo la información que encuentro acá en prensa, la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigación se presentó al Ministerio de Deportes, luego de que en diciembre contrario publicar informes que detectaron irregularidades en la adjudicación de fondos a la empresa de seguridad JCA Security por un pago de 166 millones de ALAR asociados a SPA, etcétera. Y luego, por otra parte, un informe que habla de pago en presente por 200 millones de pesos en obras que se desarrollaron en el Parque Deportivo Estadio Nacional. Ese es fundamentalmente el que está relacionado a lo que estamos viendo en la comisión. Solo si puede referirse a esas materias y a esas denuncias que ocurrieron en esa época. Gracias, Presidenta. diputado Giordano. Diputado Tapia. Sí, Presidenta, a mí me quedó una duda en la exposición que hizo la ministra respecto al tema de licitación, cuando dice que el diseño de licitación, o sea, la licitación del diseño del Estadio Nacional, luego se tuvo que hacer trato directo con la misma empresa. Eso a mí me quedó ahí un poquito la duda, el por qué se tuvo que hacer trato directo cuando ya tenía una adjudicación y por qué monto se hicieron esos tratos directos, porque a lo mejor podía ser otro tipo de obra y ahí también se podía haber licitado. Solamente esa pregunta. Gracias, diputado Tapia. Señora Cecilia. Parto Ojalá por- podamos ir cerrando para poder darle la En palabra. todo caso, Presidenta, yo voy a mandar por correo toda la información, toda la información. Parto por la última pregunta. No hubo una licitación, una adjudicación del parque, del diseño del parque deportivo, no fue, eso es lo que yo dije, lo que yo señalé, es que antes de que se partiera la construcción del Parque Deportivo Estadio Nacional con la respectiva licitación, con unión temporal, porque no fue solamente una empresa, eran distintas empresas, dado las especificaciones de las parques deportivos en las 64 hectáreas, no era un recinto deportivo, era el parque total. Se hizo un concurso público de diseño, anterior incluso a que nosotros llegásemos al gobierno, fue el año 2010, porque ya estaba la idea de hacer este parque deportivo. Ese concurso público de diseñarlo se lo ganó un arquitecto, Teodoro y algo me acuerdo que se llamaba, el arquitecto, un arquitecto con Teodoro Fernández, me dicen, Teodoro Fernández. Cuando se retoma el fin de poder construir este parque deportivo, a este mismo arquitecto que se había ganado el diseñar el Parque Deportivo Estadio Nacional el año 2010, se le pide justamente para ajustar el presupuesto de su diseño para posteriormente fuese licitado y que las empresas que concurrieron en distintas partes de este proyecto en su construcción pudiesen finalmente construirlo, ¿no es cierto? Se le pide hacer mejoramientos a su propio diseño, porque era el autor, derecho de autor, y por lo tanto se le contrata a él para que haga se reacomode su propio diseño del parque deportivo para ajustarlo a un presupuesto que era razonable o más razonable el año 2018, creo que fue el 2018-2019, se hace eso. Incluso fue, creo que antes de que yo asumiera como ministra. Por lo tanto, no hay licitaciones de empresa, no hay nada, es la explicación que he dado, es la fidedigna y además es la correcta, que otro arquitecto haga mejoramientos a un concurso público que se ha ganado un arquitecto X, es pasar a llevar también el derecho de autor. Dicho eso, vuelvo entonces a la consulta del diputado Giordano. El diputado Giordano señalaba por qué, y eso dice relación con retraso también en otras obras dentro de la Carta Gantt, pero siempre dentro del periodo contemplado antes de los Juegos, ni un retraso para que se pusiera en riesgo los Juegos. Sin duda que la pandemia fue un factor relevante en términos de tener que hacer aumentos de plazo para la finalización de los contratos ejecutados, de lo proyectado antes de la pandemia, por dos cosas fundamentales.
Primero, por el aumento del valor de todo lo que dice relación con elementos, implementos y materiales de la construcción y de la logística de operación. Y además por el retraso de este tipo de materiales en llegar a nuestro país, dado las fronteras cerradas en casi todo el mundo. Eso obedece a un retraso y también, seguramente, y es lo que yo deduzco, que sucedió posteriormente en el resto de la construcción de los recintos después que nosotros dejamos, como les decía, en ejecución o en diseño o en licitación o en formulación de RS los proyectos a un aumento de costo. Y también puede existir, y ahí me voy al centro acuático, que creo que me lo preguntaba la diputada Marisela Santibáñez. Primero hubo que hacer todo el proyecto de permisos para poder sacar la recepción, obtener la recepción municipal del centro acuático que quedó pendiente el año 2014. El año 2014 se utiliza este centro acuático, se construye, se utiliza para los Juegos Sudamericanos y para sudamericanos, pero no se saca la recepción municipal. Sin recepción municipal era imposible que pudiesen seguir adelante bajo la actual legislación de Ley de Urbanismo y Construcción, la construcción o la remodelación, porque no era un recinto que había que construir desde cero. Y la Dirección de Obras Municipal de Ñuñoa pidió contratar al mismo arquitecto que construyó el centro acuático en el 2014 por el permiso porque tenía el permiso de edificación vigente. Dicho eso, el retraso yo creo que obedece particularmente dentro de nuestra Carta GAN, yo se las voy a mandar, estaba proyectado que el centro acuático, dado que era una remodelación y cumpliendo con los estándares deportivos que pidió Panam Sport y APC para este deporte y las disciplinas de este deporte, en particular en distintos cowork que se hicieron entre infraestructura de Panam Sport, APC, Corporación de Deportes, e informada hacia nosotros como Instituto Nacional de Deporte y Ministerio del Deporte, tengo la impresión, y en esto creo que no me corresponde a mí darle la información literal porque no la tengo, que también, más allá del aumento en el valor de los materiales de construcción, me da la impresión que, dado lo que vi en los Juegos, y que sin duda es una maravilla y es un orgullo, el recinto deportivo que quedó, hubo cambio en el diseño del centro acuático. Y el haber cambio en el diseño, incorporando distintos elementos, distintos espacios de infraestructura, eso también tiene un costo adicional. Tanto es así que termina finalmente costando el centro acuático el doble, un poco más del doble de lo que está presupuestado, estimado. Y seguramente esa modificación en el diseño se debe porque algunos recintos deportivos debieron, creo yo, en el entendido que tengo de la experiencia de haber sido ministra del Deporte, debieron haber sufrido modificaciones porque se hacían marcas que pudiesen ser clasificatorias a los Juegos Olímpicos y a los Juegos Paralímpicos de París. Y generalmente las distintas federaciones internacionales avisan que en estos juegos deportivos o en otros en el continente van ciertos deportes o disciplinas a ser marca para Juegos Olímpicos o clasificatoria directa a Juegos Olímpicos o Paralímpicos, no lo avisan con mucha anticipación, generalmente en el año calendario que se realizan el juego anterior al Juego Olímpico Paralímpico. Vuelvo a decir, yo creo que pueden ser elementos que se conjugan, pero no, eso debiese informarlo el actual ministro del Deporte, que también es presidente de la corporación, si también ese elemento de clasificación para ciertos deportes y disciplinas, Juegos Olímpicos de París o Paralímpicos de París, llevaron a modificar el diseño y con eso, por cierto, atrasar el proceso de entrega de las obras terminadas como estaban proyectadas. Y al atrasarse, y tiene razón la diputada Marisela Santibáñez, la única forma de llegar a tiempo es aumentando la cantidad de trabajadores
aumentando los turnos, trabajando en distintos turnos 24 horas, trabajando en distintos frentes de obras a la vez, etcétera, que es lo que ella presenció y que lo dice muy bien. Vuelvo a la diputada Erika Olivera, presidenta, usted me preguntaba... 2 minutitos para cerrar porque tenemos al siguiente invitado, por favor. Si yo creo que hay un conflicto de interés, yo creo que no, presidenta, porque el Instituto Nacional de Deporte, en base al contrato de la ciudad sede que firma el Estado de Chile con Panam Sport, y donde se incorpora el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte, en ese momento la Intendencia, la Región Metropolitana, el Comité Olímpico de Chile, etcétera, no es parte del directorio de la Corporación Santiago 2023. Al contrario, es parte de la asamblea de socios que fiscaliza o tiene el rol puntual de fiscalizar, de hacer nombramientos de representantes, etcétera, en el directorio de Santiago 2023. Es más bien un ente fiscalizador más allá de integrador. Por lo tanto, en ese caso no se produciría un conflicto de interés de ser parte integrante, tomar decisiones al alero de la corporación y a la vez fiscalizar. Y también usted consultó si yo como presidenta podía tomar decisiones por mí directamente del directorio en la Corporación Santiago 2023, y la respuesta es no, presidenta. Ni como presidenta de la corporación ni como ministra del deporte podía tomar yo decisiones directas en la Corporación de Deportes, toda vez que según los estatutos la presidencia del directorio dice relación con la conducción del directorio mismo, y las decisiones son mancomunadas con votación y que quedan reflejadas en las actas respectivas, y la administración delegada o no delegada, vale decir, ya sea por delegación o por funciones, facultades, deberes y obligaciones propias establecidas en el estatuto, la tiene el director o la directora ejecutiva de Santiago 23 y los responsables en las gerencias respectivas. No sé si me quedó algo pendiente, pero si queda pendiente, presidente, yo feliz que me incorporen preguntas y también responderlas por mail. Sí, muchas gracias, señora Cecilia. La verdad es que nos gustaría, yo creo, hacer hartas preguntas, pero tenemos a otro invitado y nos quedan 20 minutos para poder Presidenta, terminar solamente era así que me quedó la duda si estaba licitado cuando la ministra se va, quedó licitado el tema del centro acuático. Ahí solamente son, ¿no? Ah, perfecto. No, quedó en la carta GAN que se planificó del 2020, quedaba dentro de las obras en diseño y construcción. Y con eso... No había licitación. Claro, si hubiese con plazo normal, era para ser entregada terminada, si mal no recuerdo, principios de agosto del 2023. Llegaba bien, pero yo creo que hubo estos otros componentes. Cambio de diseño, que yo creo, por lo que uno vio en televisión, que puede haber sido porque se requirieron nuevos estándares, porque seguramente hubo disciplinas que eran clasificatorias a Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Bueno, muchas gracias, señora Cecilia. Le agradecemos mucho la intervención y la exposición. Vamos a pasar la dejamos ahora en libertad de acción y nuevamente le agradecemos muchísimo. Vamos a pasar al siguiente invitado. Le vamos a dar la palabra al gerente técnico de la empresa 5M, señor Rodrigo Eizaguirre Jarpa. Muy bienvenido, don Rodrigo, y le damos de inmediato la palabra. Nos quedan 15 minutos para sesionar, así que le vamos a pedir disculpas, pero también le vamos a pedir que sea breve, ojalá, en su intervención. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, y en pro del tiempo comienzo al tiro. Bueno, yo soy Rodrigo Eizaguirre, soy ingeniero civil de la Universidad de Concepción, diplomado en investigación de incendios, docente y perito judicial de investigación de incendios en las Cortes de Chile, jefe de la Unidad de Protección contra Incendios de la Universidad de Concepción y gerente técnico de la empresa 5M, acreditados para inspeccionar pinturas intumescentes en Chile. Como indiqué en correo, vengo a exponer
las irregularidades detectadas en materia de protección contra incendios en los contratos de edificaciones de los Juegos Panamericanos. La información fue obtenida a partir de transparencia. ¿Ya? En primer lugar, informar que el ministro Pizarro estaba en conocimiento de estas irregularidades desde el 7 de septiembre de 2023, al igual que la subsecretaria. Se le informó por lobby, se envió un email el 11 de septiembre con todos los detalles de los hallazgos al señor Ricardo Sapiaín, que fue asignado por el ministro para atendernos en el lobby en su representación. En segundo lugar, también está en conocimiento Contraloría, una denuncia W038114 del 7 de agosto de 2023, la cual fue por fraude al fisco y incumplimiento de contrato en el edificio Centro de Contacto. ¿Ya? ¿Qué será la primera información que nos llegó por transparencia? En tercer lugar, les enviaré por correo electrónico en pro del tiempo la información ya indicada y la explicación técnica de los incumplimientos normativos en los edificios con la que cuento, ya, para que ustedes puedan tomar decisiones con esa información, y expongo un pequeño resumen para su conocimiento. El primer punto: todos los edificios de los Juegos Panamericanos tienen especificada pintura intumescente. La pintura intumescente es un protector contra el fuego de las estructuras de acero que tiene como fin dar cumplimiento los objetivos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, permitir la evacuación segura de las personas, lo cual no ocurre cuando no se cumple, porque el acero colapsa rápidamente en un incendio. Entonces, por eso debemos protegerlo. La pintura no puede proteger cualquier estructura de acero. Tienen requisitos, y el más importante es la masividad. Cuando un perfil es muy delgado, no sirve. De eso depende la masividad. Es decir, no se pueden pasar masividades permitidas, que el tope es 390 para 30 minutos, 350-60, 245 para 90 minutos y 120 minutos de resistencia. ¿Qué es lo que piden la edificación en los Juegos Panamericanos? El cálculo de este factor de manera correcta es fundamental. Para eso está la norma chilena NSH 935, que define cómo se debe hacer y entrega tablas de estas masividades típicas de los elementos de acero, por lo cual es algo súper fácil de estimar. La resistencia al fuego es una obligación por ley, debe respetarse con lo que indica la ordenanza. Para los edificios, los Juegos, Santiago 2023, los informes de respaldo de la aplicación de la pintura intumescente entregados no sirven. Esto debido a que ninguno informa cumplimiento, lo cual es una falta grave de los organismos de inspección acreditados por el Instituto Nacional de Normalización, quienes debieron decir que no se cumplía con las exigencias de la norma NSH 3040, para la cual están acreditados, y así se debían arreglar los edificios. Todo informe emitido por un organismo acreditado por el INN debe indicar los espesores de pintura intumescente y decir si cumplen con los espesores del proyecto. Con ello se puede afirmar que se cumple con la resistencia al fuego exigida por la ordenanza, lo cual no existe en ningún proyecto de los Juegos. El edificio centro acuático, que ustedes estaban conversando hace un rato, incumple el contrato y hay un fraude al fisco. Presupuesto de 1.800 en pintura intumescente, 1.800 millones, lo cual sirve para proteger la estructura de acero en caso de incendio y prevenir su colapso. Arquitectura especifica que los pilares y vigas deben cumplir con 120 minutos de resistencia al fuego. El espesor medido e informado por el organismo IDIEM, la Universidad de Chile, es de 1.750 micras aproximadamente para los pilares. Destaca que los pilares son el soporte del edificio. El espesor que deben cumplir según el ensayo oficial de la pintura aplicada es de 4.192. Le aplicaron 1.750, por lo cual no andaban ni cerca de cumplir con lo contratado. Es decir, aplicaron menos de la mitad de lo que debían y cobraron el pago de la ejecución del correcto trabajo. Entonces aquí presenta un informe de IDIEM que en ninguna parte dice que cumple, porque claramente está mal, pero el organismo debió decir que no cumple. Para eso está acreditado, para dar conformidad. En conclusión, vista gorda y se genera un fraude al fisco. Revisor independiente emite informe favorable, impresentable, ya que no cumple y él debió objetar y exigir que su función. El hito fiscal tampoco hace su trabajo. Ministerio del Deporte, sabiendo de esta situación, no hace nada.
y permite el uso, poniendo en riesgo a los deportistas, trabajadores, visitantes y la imagen del país. Por suerte no hubo un incendio. Se debe anular la recepción de esta obra, ya que es un acto irregular. Ustedes saben y pueden tomar las acciones con Fiscalía, Consejo de Defensa, Contraloría, Ceremi, Minbu, para que ejerzan las acciones y los sumarios correspondientes. Este edificio no debe ser utilizado más, tal como pasa con el Estadio San Antonio, que por no cumplir con las protecciones contra incendio en las estructuras, con pintura intumescente, lleva más de 2 años sin poder utilizarse y debe corregirse antes de entregarse al uso público. Bueno, esto pasa con varios edificios de los Juegos Panamericanos y esa información por el poco tiempo se las voy a enviar por correo electrónico para que la tengan, la puedan revisar con todos los antecedentes. Voy a explicarlo lo más didáctico posible para que lo puedan entender, ya que es un tema técnico, pero es bien simple entender porque cuando no está un papel que dice que cumple, para todos es fácil darse cuenta que eso no existe. Entonces es un incumplimiento de contrato y eso hoy día, como ya está todo pagado y aprobado, es un fraude al fisco. Entonces también se tienen que tomar las acciones correspondientes y eso es lo que yo les quería informar. Ya lo hice en la comisión de San Antonio también y espero que en otras próximas también lo pueda hacer porque hay muchas obras públicas con problemas de esta índole. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Acá el diputado Celis, ¿la quiere hacer usted, diputado, la pregunta antes de terminar? Gracias, don Rodrigo. Disculpe, ¿usted suscribió contrato con quién? Con Esa es la nadie. primera pregunta. No, Yo la soy un empresa. chileno más Sí. que está preocupado de que las cosas se cumplan. No, pero la empresa es de... Usted participa en la empresa 5M, ¿no? ¿Sí? Yo soy el Ya, gerente ya, técnico. Nosotros claro, nos preocupamos porque las cosas se hagan bien y también perfecto. Claro, hacemos seguimiento a obras. claro, pero usted acaba de decir que suscribió un contrato y que habría un delito de fraude al fisco, que eso es lo que me llamó la atención por incumplimiento de contrato. No, yo estoy hablando que yo hice una denuncia a Contraloría por incumplimiento de contrato, Ya, de pero que se está incumpliendo un contrato público. Yo soy un tercero, un chileno que detectó una falla y la avisó. ¿Ya? Estos son platas públicas que se están mal usando ok, y yo lo ya. estoy alertando. Lo alerté al Ministerio y a Contraloría. ¿Ya? Yo no participo en nada, soy un chileno más que está preocupado de que se malgaste y se ponga en riesgo a más chilenos, porque si esto se incendia va a morir gente. Y yo ya estaba en peritaje a Fiscalía, donde muere gente por culpa de malas prácticas. Por su conocimiento, digamos. Ya, perfecto. Exactamente, por mi Vaya. expertise quiero ayudar y contribuir para que esto no siga ocurriendo. ¿Ya? Y estos son fraudes y ustedes como hicieron una comisión especial, yo les quise nutrir de esta información porque es gravísimo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, don Rodrigo, le agradecemos muchísimo. La pregunta que le voy a hacer yo solamente para saber, ¿quién es la empresa a la que se contrató para aplicar esta pintura intumescente o los productos que usted tiene conocimiento de la empresa que estaba a cargo de ese trabajo? Mire, está todo, se lo voy a enviar todo porque están los informes. Hay una empresa contratista, en cada obra hay distintas empresas contratistas, distintas marcas de pintura, hay informes de todo y las constructoras también cuáles son las responsables de esto. Y finalmente también ustedes saben que el IND es quien controla estas obras y él es el responsable de aprobarlas y validar esto que está mal hecho. Entonces ustedes verán cuáles son las responsabilidades que le compete a cada quien. Ok, muchas gracias, don Rodrigo, y le agradecemos muchísimo en nombre de toda la comisión por traernos este tema. La verdad es que no lo habíamos considerado, pero usted escribió para poder venir a exponer sobre este tema que nos parece bien interesante. Y por supuesto que vamos a levantar la información necesaria y a usted le agradeceríamos mucho que nos haga llegar todos los antecedentes también para poder tenerlos dentro de nuestros informes. Señora Presidenta, es muy importante que se tome en consideración esto porque lo grave es que los edificios al no cumplir con las normas no deben entrar al uso porque van a arriesgar a todos los visitantes. Si hay un incendio, esto se cae y va a matar gente. Entonces, no deben utilizarse edificios que no cumplen con las normas de protección contra incendios. Está prohibido por ley, ¿ya? Que cuando algo no cumple debe clausurarse.
¿ya? Ok. Muchísimas gracias nuevamente, don Rodrigo, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.